Buenas tardes y muchas gracias por invitarme. La verdad que venir a Vallecas para alguien de Móstoles pues siempre suena bien, porque hay como una especie de geografía mental que se comparte, ¿no? Como una suerte de cooperación sur-sur en la metrópoli. No se os ve nada, así que esto es altamente desconcertante, pero bueno, al venir para aquí en el tren, leí un artículo de Pedro Prieto. Voy a empezar así con una introducción porque quiero justificar un pequeño rodeo que quiero dar antes de meterme en la materia de contaros un poco la experiencia de Transita Móstoles 2030. Al venir para aquí leí un artículo de Pedro Prieto sobre pues, una suerte de prospección de un escenario futuro de escasez de importaciones de exportaciones de petróleo, y por la mañana había leído otro en la revista Contexto sobre la creciente militarización climática. Y venía para aquí y de algún modo pensaba, si no cuento algo de esto, aunque sea de refilón, siento como que voy a estafar a la gente del público, ¿no? Digo esto porque me parece que a veces presuponemos ciertos consensos de diagnóstico que a lo mejor no son tales y son importantes para calibrar un poco dónde estamos, ¿no? Después de este pequeño rodeo sí que entraré a hablar de la experiencia de Móstoles. Creo que Bueno, reflexiones preliminares. Las ciudades del mundo se encuentran ante retos históricos que no tienen precedentes, ¿no? Estamos en un escenario de emergencia ecosocial, y voy a centrarme específicamente en esto porque es el tema que controlo un poco más, que tendrá un enorme impacto en la evolución de nuestras sociedades en el siglo XXI. De las complejas urgencias ecológicas que enfrentamos, quizás el cambio climático es la más conocida, pero no es ni mucho menos la única. Podríamos hablar del declive irreversible de combustibles fósiles líquidos de alta calidad, de estrés hídrico, del agotamiento del suelo fértil, del agotamiento también de los minerales fundamentales para el despliegue técnico de la cuarta revolución industrial, la pérdida vertiginosa de biodiversidad o los impactos de diversas formas de contaminación en la salud pública, ¿no? Estos son temas, insisto, más o menos conocidos, pero creo que nos cuesta mucho todavía situarnos en la envergadura de la encrucijada histórica en la que estamos, y no es exagerado afirmar que la próxima década seguramente sea la década más decisiva de la historia de la humanidad. Para eso traía 5 o 6 datos a modo de bengalas muy rápidas que creo que nos puede permitir un poco situar las coordenadas del debate, ¿no? Esto es un gráfico de emisiones históricas de gases de efecto invernadero. Sorprende constatar, cuando uno lo ve, que la mitad de todas las emisiones históricas se han producido en los últimos 30 años. La mitad de todas las emisiones históricas. Cuando ya existía al menos plena conciencia científica, no consenso político, pero sí plena conciencia científica sobre la gravedad de este asunto. De hecho, aún después del famoso Acuerdo de París de 2015, seguimos incrementando las emisiones de CO2. Creo que un gráfico como este revela bien el tipo profundamente patológico de sociedad que somos. Este segundo gráfico está extraído de un informe de la Agencia Internacional de la Energía del año 2010, en el que de algún modo se admite o se reconoce que en el año 2005 alcanzamos un techo de producción del petróleo de buena calidad, el petróleo con altas rentabilidades energéticas, y a partir de ahora pues todo lo que está supliendo nuestras necesidades de consumo de combustibles fósiles líquidos está viniendo de petróleos no convencionales de baja calidad y enormes problemas de todo tipo, ¿no? Y esto está teniendo una traducción geopolítica y económica de primer nivel. No es casualidad que esto pasara en el 2005 y ya sabemos lo que vino a partir de 2007. De hecho, me parece que sin este gráfico pues tampoco se entienden algunos de los fenómenos políticos más misteriosos del siglo XXI, como Donald Trump o algunos otros. Tercero, esto es un gráfico extraído de un estudio que a mí me parece fundamental, de Antonio Valero y Alicia Valero, sobre perspectivas de agotamiento mineral de recursos fundamentales para nuestros sistemas técnicos. Esta es una foto que suelo poner mucho cuando doy charlas de divulgación sobre estos temas, que me sirve para, de un modo muy rápido, problematizar ciertas concepciones un poco ingenuas de la transición 100% a energías renovables. Perdón. Y evidentemente yo estoy a favor de las energías renovables, pero creo que de algún modo infravaloramos la complejidad del tipo de transformaciones que tienen que venir asociados a estos cambios, ¿no? Imaginemos esta foto, un campo eólico, una plataforma marina continental, quizás a 20 kilómetros de la costa. Gracias. Con cobre que viene de Chile, neodimio que viene de China, un proceso de fabricación internacional complejísimo, sin combustibles fósiles. Es imposible imaginar esto. Es decir, las energías renovables, de modo más exacto, son dispositivos no renovables de captación de energías renovables, que además funcionan como funcionan porque están envueltas en todo un metabolismo energético fósil que la subsidia. Por tanto, ¿esto qué significa?
¿Energías renovables 100%? Por supuesto, pero no podemos pensar esto sin un profundo cambio en nuestros modos de hacer, en nuestros modos de producir, en nuestros modos de habitar la ciudad. Bueno, pérdidas de biodiversidad con tasas similares a las grandes extinciones del pasado y el impacto de la contaminación en la salud pública, que evidentemente está, bueno, esto está más en la agenda, todos conocéis, pero hay un dato de un informe europeo del 2014 que a mí me aterra mucho. 480.000 ciudadanos de Europa y 31.000 de España fallecieron ese año prematuramente a causa de la contaminación del aire. 31.000 al año. O sea, esto es, sumas todas las lacras sociales que existen, que están en el centro de la agenda y tienen que estar, pues terrorismo, violencia machista, accidentes de tráfico, las sumas y no da esta cifra. Además de todo esto, pues los retos de la sostenibilidad, por llamarlos de algún modo, se retroalimentan con todo otro conjunto de retos en una dinámica enormemente compleja, ¿no? Pues la mutación radical del mundo del trabajo, el agravamiento de las desigualdades económicas y sociales tras 40 años de políticas neoliberales, la contradicción entre pues, el envejecimiento demográfico y una estructura de cobertura social de corte mutualista, presiones migratorias sin precedentes y más fuertes que se dan con el cambio climático, por las demandas impostergables de plena igualdad de mujer y hombres en un contexto de crisis de cuidados y un escenario geopolítico cuanto menos altamente inestable, ¿no? Pensemos pues, en Donald Trump saliéndose de los acuerdos que fundamentaron el fin de la Guerra Fría. Si hay una idea fuerza, por esto quería hacer un poco esta introducción, que yo creo que debe de marcar todos los debates sobre 2030 y horizontes posteriores, es una idea de disrupción. Creo que en los próximos 20 años nuestras ciudades van a sufrir una de las transformaciones más intensas y más profundas que ha conocido el entorno urbano. Seguramente nos tendríamos que remontar a la revolución industrial o a la gran expansión urbana del éxodo rural de la época fordista. Y además creo que de algún modo esto nos impide pensar el futuro como una suerte de continuidad esencial de nuestros modos de vida. Más bien, 2008 como hito, lo que empezó en el 2008, fue pues una suerte de fin de ciclo de onda larga que se abre hacia un mundo radicalmente distinto, ¿no? Estaba el eslogan altermundista de otro mundo es posible, yo creo que sería más afinado decir otro mundo es inevitable. Y además en este gran cambio que se va a producir en los próximos 10, 20 años, creo que las ciudades se juegan mucho, nos jugamos mucho como sociedad y que estamos en el umbral de dilemas nuevos y no tenemos tampoco pues, mucho precedente histórico para manejar esto, ¿no? Sin embargo, y aunque esto pues, evidentemente es un enorme reto, yo creo que también, se ha dicho aquí antes, es una oportunidad para reinventar un poco nuestro modelo urbano y para también, aparte de responder al reto de la sostenibilidad, pues responder a otro conjunto de retos que ya hemos mencionado antes, que tienen que ver con salvar los abismos sociales que se han producido en los últimos años o generar una suerte de ciudadanía con una alta calidad democrática. Claro, lo que pasa es que si queremos afrontar en serio estas pequeñas bengalas que os comentaba antes, creo que tenemos que realizar un cambio de enfoque sobre lo ambiental. La cuestión ecológica requiere una redefinición, de algún modo, ¿no? Creo que desde la institucionalización formal, con la Cumbre de Río y el marco un poco del desarrollo sostenible, aquí voy a hacer una pequeña crítica también al marco conceptual de los ODS, los entes públicos pues, han tendido a conceptualizar lo ecológico como un problema ambiental. Y aquí yo creo que está parte de la trampa conceptual, porque el ambiente nos remite a una suerte pues, de entorno envolvente, ¿no? Algo externo, algo separado, pero no a la base metabólica fundamental de nuestros procesos económicos y nuestros procesos sociales. Y lo que ilustra mejor esta suerte de trampa conceptual es la metáfora del planeta en peligro, que a mí me pone un poco nervioso, porque el planeta no está en peligro. De hecho, ni siquiera el planeta pensado en términos de biosfera está en peligro. La vida es un fenómeno extremadamente resiliente. Dentro de 200 millones de años la vida seguirá. Lo que está en peligro son las formas de civilización que hemos adoptado en la modernidad. O sea, es una cuestión mucho más centrada en nosotros. Y creo que este cambio conceptual es fundamental. No tenemos que superar esa perspectiva de entender que lo ambiental pues, está ligado pues, a esa perspectiva conservacionista, centrada en el cuidado de la naturaleza, la preocupación por la contaminación, e integrar esto, evidentemente no hay que olvidarlo, pero se debe de integrar en un enfoque que, a mi juicio, tiene que poner el énfasis en la superación o, digamos, revertir la extralimitación respecto a los límites biofísicos al crecimiento.
De hecho, yo creo que la noción de transición ecosocial nace bajo la luz de esta perspectiva y asume estos 3 principios que os he puesto ahí, que en última instancia es nuestro modelo socioeconómico y cultural el que origina la crisis ecológica, que la crisis ecológica tiene impactos sociales, económicos y políticos de primer nivel y que, aunque la innovación tecnológica es fundamental, si no se combina con una profundísima transformación del modelo socioeconómico y cultural, no encontraremos el camino a la sostenibilidad. De algún modo, creo que este es un enfoque que, por decirlo de modo muy resumido, se quiere hacer cargo de esta gráfica. Esta gráfica, que deberíamos conocer todos, a mi juicio, pero no se conoce mucho, es el escenario estándar de, a mi juicio, uno de los libros más importantes escritos en el siglo XX, que es Los límites al crecimiento, un informe que el Club de Roma pidió al MIT y que tuvo en el Matrimonio Meadows y en Georgian Rangers sus autores. De algún modo, esto que estoy diciendo, que insisto, creo que debería ser obvio, no lo es, y prueba de ello es que le hayamos dado el premio Nobel a Nordhaus, un tipo capaz de decir una cita como la que tenéis ahí. El 90% de la actividad económica de los Estados Unidos no resulta afectada por los cambios medioambientales. La agricultura, la parte más sensible a los cambios climáticos, supone solo el 3% del PIB. Esto significa que no hay forma de que se produzca un efecto significativo en la economía estadounidense. Difícilmente el cambio climático puede ser considerado el principal problema del país. Y aún encima no solo se lo han dado, sino que se ha entendido que al dárselo a él ha habido un cierto guiño del mundo de la economía al mundo del medio ambiente, porque es cierto que a diferencia de otros colegas todavía más salvajes, pues de algún modo lo tienen en consideración. La pregunta es, ¿salen los ODS o el marco conceptual de los ODS ilesos de este cambio de enfoque que yo creo que realmente nuestra tarea de época necesita? Bueno, supongo que esta mañana se ha discutido mucho de ello. Yo creo que los ODS es un proyecto que no está exento de críticas. Aquí tenéis algunas de ellas, ¿no? Hay objetivos que se han considerado retóricos porque pues, parece que son metas muy difíciles de alcanzar teniendo en cuenta pues, las políticas vigentes en muchos marcos nacionales. Otros son viejas promesas postergadas de modo sistemático porque enfrentan intereses consolidados y lógicas estructurales pues, muy arraigadas. También existen dudas sobre la viabilidad de algunos indicadores, ¿no? Sobre todo atendiendo a cierto vacío estadístico que se puede dar en países del sur global. Hay cierto léxico que peca de vago y de impreciso, lo cual es lógico, ¿no? Porque pues, es un documento de consenso, pero que facilita interpretaciones muy distintas, a menudo contradictorias. Y hay también cierta indefinición en el diagnóstico del problema, ¿no? Claro, para conseguir una agenda no muy escorada a nivel político, pues se dejan fuera de enfoque elementos que igual son claves, ¿no? Pues pensemos en las políticas del libre comercio, por ejemplo. Para una crítica específicamente ecosocial de los ODS, recomiendo este artículo que está aquí abajo de Manuel Casal Lodeiro, que publicó en la revista Contexto hará como un mes, que lanzaba, bueno, pues algunas críticas, ¿no? Sobre algunas ausencias importantes, ¿no? La fundamental es la imposibilidad de desvincular, y esto es algo que conceptualmente los ODS no lo contemplan, crecimiento económico y degradación ambiental, que tiene que ver con el segundo principio. La noción de desacople material está refutada por todos los estudios de economía ecológica del mundo. Existen avances importantes en eficiencia, pero el desacople material absoluto no existe. Luego hay otras críticas que tienen que ver con el peso del factor industrial y del hábitat urbano en los escenarios de futuro deseables, y antes, con la diapositiva que os puse, se ejemplificaba de modo claro la cierta ingenuidad en las implicaciones reales de una transición a energías renovables. Sin embargo, yo creo que los ODS son un marco interesante y aunque bueno, pues presentan ese tipo de incongruencias consustanciales a todos los discursos propios de los organismos internacionales, creo que ofrecen un marco de trabajo interesante por varias razones. La primera de ellas es que es un horizonte internacional de trabajo compartido, con lo que eso tiene de refuerzo de las experiencias concretas, ¿no? También es cierto que su diseño pues, ha sido concebido para dar un peso protagónico a las ciudades. Además, teniendo en cuenta que muchas políticas ecosociales van a generar enormes resistencias en distintos niveles, administración, ciudadanía, en el sector privado, pues digamos que tener este marco internacional te legitima, y esto es útil. Y por último, y aquí ya es una suerte de apreciación de tono político, creo que, en tanto que los ODS son un proyecto abierto y flexible, la mejor contribución que se puede hacer a ellos es la apropiación desde la práctica, ¿no? Pues los ODS serán lo que sean, pero en Móstoles van a ser esto. Y digamos que experimentar su mejor versión,
creo que es el mejor aporte que podemos hacer a la agenda de los ODS. Bueno, paso un poco esto por ir un poco ya para Móstoles. Vale. ¿Qué es el Plan Móstoles Transita 2030 y qué no es? Porque aquí tendría que hacer alguna aclaración, seguramente producto de una situación política peculiar, como son todas, pero la de Móstoles pues, es la que estoy viviendo. Este es un plan de naturaleza política, de carácter estratégico para la ciudad de Móstoles, que se pretende ejecutar los próximos 12 años y que tiene, digamos, como dos finalidades. La primera de ellas es lograr la implementación o la localización ecosocial, insisto en eso, de los ODS en Móstoles. Digo ecosocial porque, bueno, Móstoles es un tripartito, del gobierno de Móstoles, quiero decir, y esto pues añade una capa de complejidad a todo esto, y digamos que el marco de implementación global de los ODS se está trabajando a través de la articulación de planes sectoriales, y este es uno de ellos, es decir, este no agota la implementación total de los ODS, sino, digamos, la parte ecosocial de los mismos. Y la segunda meta pues, es dar coherencia y continuidad en el tiempo pues, a toda una batería de medidas orientadas a la consecución de los retos de la sostenibilidad urbana. Bueno, hay un documento de trabajo que evidentemente es provisional por muchas razones, entre otras porque estamos en medio de un proceso participativo sobre esto, que contempla pues, 120 objetivos y 178 medidas concretas, hay una hoja de ruta participativa, hay una gran campaña de sensibilización, porque entendemos, y lo comentaba antes el compañero de Madrid, que si no hacemos marca, pues va a ser muy difícil que esto tenga éxito, y además, evidentemente no estamos inventando la rueda, sino que lo que estamos haciendo es como una suerte de hilo de collar, recoger pues, muchos procesos y muchos proyectos que ya están en marcha. ¿Y qué no es? Pues no es un plan que abarque el conjunto de los ODS, todavía no es un plan director, pues por este carácter sectorial, porque las políticas ecosociales son una realidad viva, es decir, quizás dentro de 5 años haya una transposición de directivas de Bruselas que haga que tengamos que poner el foco en otra cosa, y también por su espíritu profundamente participativo, pues que lo hace permeable a las demandas ciudadanas, a la presentación de proyectos por parte de la sociedad civil, etcétera. Y además, insisto, tampoco es un plan completamente nuevo, sino como hacen los hilos con las cuentas de los collares, estamos intentando recoger, coordinar, revisar otros ejercicios de planificación que ya están comprometidos en la ciudad, pues como el Plan Estratégico de Ciudad, el Pacto de los Alcaldes, el Pacto de Milán, el PEMUS, el Plan de Empleo, etc. Quería destacar, voy a ponerme el móvil fuera porque si no se me va a ir la hora. Vale. Quería destacar un poco también que una de nuestras intenciones en la elaboración de este plan, que por cierto, bueno, no voy a detallar las medidas porque son muchas, pero el documento, hay un borrador que es accesible en Internet, podréis acceder a otro con una maquetación mejor dentro de unos días y al final, en marzo, cuando termine todo este proceso participativo, tendremos un documento final. Creo que es fundamental la importancia del consenso político alrededor de estas cuestiones, porque pues, no sé qué pasará en mayo, pero igual en mayo nosotros no estamos en el Ayuntamiento de Móstoles y poca contribución haríamos al futuro de nuestra ciudad si esto pues, llega a una administración nueva y lo desmonta. Después, pues evidentemente las diferentes fuerzas políticas que gobiernen el municipio adaptarán o modularán este acuerdo en función de sus distintas sensibilidades ideológicas, de las prioridades de ejecución que quieran tener, del nivel de participación ciudadana, del compromiso presupuestario que quieran hacer, pero pensamos que es fundamental armar un cierto consenso. Hemos logrado pues, algunos hitos aprobados en pleno por unanimidad alrededor de estos temas y dedicamos bastante esfuerzo en intentar lograr este consenso. Hay otros problemas generales que no tienen que ver solo con el consenso político. Antes se comentaba, a mí me está sorprendiendo mucho, porque yo nunca había trabajado en la administración, la compartimentación delirante de un ayuntamiento como el de Móstoles. Tenemos problemas de falta de capacitación profesional en nuestros técnicos, hay escasez de personal que se combina un poco con esta moda del Smart City, que es muy complejo, ¿no? Porque claro, tienes las Smart City promoviendo una proliferación inmensa de datos por todas partes y luego nadie trabaja esos datos, o sea que es como un auténtico disparate. Tenemos una falta profunda de datos, o sea, una parte fundamental de nuestro esfuerzo está en hacer una diagnosis mínimamente actualizada de nuestro municipio y luego también nuestras políticas municipales pues pecan de cierta impermeabilidad. Cuesta mucho llegar a la ciudadanía más allá de esos sectores que supuestamente conforman el tejido asociativo de la ciudad, pero que en el fondo también sufren una enorme sobrerepresentación, porque son muy pocos y son pues, muchas veces los mismos de siempre. La cuestión del nombre fue un poco polémica.
porque la cuestión de transición en España, evidentemente, pues, nos sitúa en un mapa mental del cambio político tras la dictadura. Pero bueno, gracias al Ministerio de Transición Ecológica, pues esto se ha solucionado. Móstoles Transita es un nombre que ya está consolidado. Hace muchos años, he puesto aquí como una especie de chascarrillo, cuando yo estaba en los movimientos sociales y hablábamos de transición, pues la gente, claro, se situaba en el 78. Entonces hicimos esta especie de dibujo, de broma, ¿no? Que sale Suárez, una caricatura de Suárez en medio de los personajes de Mad Max, con la frase: si la primera transición te gustó, con la que viene vas a flipar. Bueno, aquí tengo una lista de las motivaciones impulsoras del plan, pero yo creo que quizás no tenga tanto sentido centrarse en esto, porque son como, pues, la mítica literatura que acompaña este tipo de documentos, los principios rectores, etcétera. Y voy a centrarme un poco más en los contenidos concretos y, sobre todo, en las pequeñas semillas que ya están plantadas, que aunque son seguramente más simbólicas que reales, pues pueden, de algún modo, dibujar la panorámica de lo que puede llegar a ser Móstoles si esto tiene éxito dentro de 11 años. Bueno, el plan, como decía antes, contempla 120 objetivos y cientos de 8 medidas concretas. Primero hicimos una localización, digamos, ecosocial de los ODS, de cuáles serían esas metas que coincidirían con el desarrollo de una ciudad sostenible, que son todas esas que veis ahí. Y lo hemos dividido en programas y en políticas. Hay 6 programas macro: energía, alimentación sostenible y agroecología, metabolismo circular, movilidad sostenible, territorio, que incluye urbanismo, zonas verdes y ecosistemas, y vida buena en común. Y por último, la cuestión de las políticas que serían transversales a estos 6 campos, es decir, trabajaríamos en cualquiera de estos 6 campos, que es intentar generar un círculo virtuoso entre economía y sostenibilidad, especialmente con un enfoque de empleo verde, educación ciudadana para la transición ecosocial, herramientas institucionales fundamentales para que todo esto tenga éxito: fiscalidad verde, compra pública responsable, ordenanzas y mociones. Y luego esto que hemos llamado premisas para la transición ecosocial, que tiene que ver con cuestiones como más de base, como el consenso político, la compartimentación de nuestras administraciones o la falta de capacitación técnica. Tenía aquí algunas líneas generales sobre, digamos, las directrices que van a marcar la orientación de los programas y los objetivos en cada uno de los campos. No sé si tiene mucho sentido enumerarlas o no en función de la hora, lo hago así como muy rápido, pero es que son como bastante obvias, ¿no? En energía, pues la descarbonización en 3 ámbitos: electricidad, movilidad y climatización, el impulso del ahorro y la eficiencia, asegurar acceso a suministros, democratización y empoderamiento energético, y convertirlo en un vector de empleo y desarrollo local. Con la alimentación, pues evidentemente fomento de la agroecología con acceso a la tierra y a bienes comunes, formación técnica en agricultura ecológica, lanzaderas de emprendimiento joven en estas cuestiones, circuitos cortos de comercialización, transformar las pautas del consumo y de las dietas, rescate del patrimonio natural y sociocultural local y el acceso equitativo a la producción de alimentos ecológicos. Economía circular, pues rediseño de nuestro metabolismo urbano, problematizar la noción de residuos, descongestionar nuestros sumideros ambientales, las 3 Rs. Movilidad, descarbonizarla, intentar que pierda importancia el vehículo de automoción privado, peatonalización, bicicleta, transporte público. Esto evidentemente no tiene sentido si no hay una conexión con un marco más amplio, porque la movilidad en Móstoles no es un tema de Móstoles, sino que Móstoles es un satélite de un monstruo como Madrid. De urbanismo y de zonas verdes, un par de cosas, ¿no? Avanzar hacia algo así como un urbanismo de contención. Solamente en nuestras ciudades no tiene sentido que sigan creciendo en extensión en el espacio. Y transformación, algo que en Móstoles es fundamental por nuestros disparatados consumos de agua, del modelo de jardinería hacia un modelo, pues, basado en técnicas ecológicas y adaptadas al cambio climático. El buen vivir, me parece que esto es un aspecto clave, ¿no? Todas estas cuestiones inmateriales de la sostenibilidad, porque, a mi juicio, el verdadero reto de alcanzar sociedades sostenibles no es técnico, la técnica la tenemos, el socioeconómico es más grave, pero el realmente complicado es el antropológico. Entonces nos parece importante incidir en esta suerte de mutación antropológica y cultural. Y bueno, tenemos ahí una lista de directrices generales: cómo separar la noción de calidad de vida de la sociedad de consumo, apostar por la experimentación de una suerte de oxímoron poético que a mí me hace especial gracia, que es lujosa pobreza, priorizar el logro de objetivos humanos frente a los económicos, ganar en experiencias de vida saludable lo afectivo, lo sexual y lo corporal, rearticular comunidad, generar dinámicas convivenciales
y potenciar el empoderamiento local como descentralizado en el ámbito de lo creativo, de lo deportivo, de lo asociativo, ¿no? Funcionar con una lógica de kilómetro cero también en el deporte, también en la cultura, también en la creatividad. En cuanto al cambio de modelo productivo, pues bueno, básicamente es intentar fomentar una apuesta por el empleo verde, teniendo en cuenta que yo creo que el papel de la administración es doble. Por un lado, generar instrumentos para que exista la oferta económica relacionada con temas de sostenibilidad en ámbitos como las energías renovables, la agroecología, la economía circular, etcétera, pero también fomentar demanda. Y luego todas las cuestiones relacionadas con la relocalización del comercio local, con herramientas como la compra pública, el apoyo al emprendimiento, política fiscal, etcétera. Un elemento ligeramente novedoso de nuestro plan, y tiene que ver con el ámbito comunicativo, es no contarlo desde los departamentos estancos propios de la administración, movilidad, energía, sino intentar clasificar todos estos en paquetes más intuitivos que nos permitan tener una comunicación más cercana a la ciudadanía, ¿no? Entonces hemos pensado clasificar todo el plan en estos 6 paquetes. Tu casa, que es la transición ecosocial en tu hogar, y esto implica desde residuos a la energía, a la rehabilitación, al acceso a la vivienda, etcétera. En tu cole, porque entendemos, bueno, los edificios públicos, pero digamos que los colegios juegan ahí un papel como muy vertebral, el espacio público en general, o en tu barrio, en el trabajo, en el consumo y en ese ámbito más inmaterial de la vida buena. Y así, pues, os he puesto aquí algunas de las diapositivas, porque claro, el tocho este de 100, 200 y pico páginas del plan, pues sabemos que lo leerá muy poca gente. Tenéis aquí es esta barbaridad de documento. Tenía, pues, si ahí había alguna pregunta complicada. Pero hemos hecho un PowerPoint, digamos, como más accesible y hemos jugado con esta clasificación. La transición en tu hogar, ¿qué podemos hacer? Pues apoyar la rehabilitación energética de vivienda con bolsas de ayuda, bonificación del IBI, incentivar instalaciones de autoproducción, con un mapa solar, bla, 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 bla. Entonces, pues hemos ido como trabajando distintas medidas en función de este esquema de clasificación. En la calle, en los parques, en el anillo forestal de Móstoles, en los entornos naturales, porque una parte del término municipal de Móstoles es parte del Parque Regional del Río Guadarrama, en el empleo, en el consumo, en la vida buena, etcétera. Como os decía, estamos ahora mismo inmersos en un plan de comunicación y de participación que tiene el objetivo de generar marca alrededor del proyecto, porque lo que no se comunica muere, como comentaban antes, y además desarrollar un proceso participativo que tendrá, digamos, 3 encuentros ciudadanos y una consulta online por internet permanente, además de los elementos, digamos, los canales de participación convencionales del Ayuntamiento de Móstoles, tipo Consejo Sectorial de Medio Ambiente, etcétera. Y bueno, pues hicimos ayer una presentación de la adhesión de Móstoles a la red Terrae, que fue interesante porque había 2 alcaldesas del PP en la mesa redonda y nos sirvió, pues, para que los concejales del PP estuviesen allí y pasar por pleno, hoy se está produciendo el pleno ahora, una declaración institucional de adhesión a la red Terrae. Y digamos que esto, pues, sienta un buen terreno de cultivo para ese consenso político que es fundamental construir. Y bueno, pues de aquí a marzo iremos teniendo una serie de hitos que de algún modo, pues, servirán para cristalizar la recepción ciudadana de todo este plan. Y quería terminar cerrando, haciendo una panorámica rápida por algunas de estas primeras semillas que ya están sembradas y que esperamos que en 2030 nos puedan dar una buena cosecha de ciudad. Evidentemente, dentro del paraguas Móstoles Transita 2030, pues hay un montón de submarcas distintas o de distintos proyectos, el Pacto de Milán, la Red de Huertos Urbanos de Móstoles, el Móstoles Recicla, el Móstoles Composta, etcétera. En el ámbito de la energía hemos hecho una apuesta fuerte por los district heating. Móstoles tiene uno de los district heating más importantes del país, con potencial para ofrecer servicios de climatización a 7.000 viviendas. Hemos ganado un proyecto clima el año pasado para la construcción de otro district heating, que esta vez será de tecnología dual, tanto biomasa como solar, que dará cobertura a casi 12.000 viviendas. Cuando los 2 estén funcionando a pleno rendimiento, habremos transformado la calefacción de aproximadamente la mitad de la población de Móstoles. Móstoles, pues un poquito menos, como un 40%, una cosa así. Móstoles es una ciudad, para quien no la conozca, que no me puedo imaginar que no se conozca, pero para quien no conozca, que tiene unas 206.000 personas en el último censo, si no recuerdo mal.
También hemos hecho pues, una revisión del PAES. El gobierno anterior había firmado el Pacto de los Alcaldes y teníamos pues, un PAES, un Plan de Acción de Energía Sostenible, que era bueno, pelín delirante, porque esperaba que casi el 47% de la reducción de emisiones de CO2 se obtuvieran mediante campañas publicitarias, cosa que cualquiera que conozca cómo funcionan las campañas publicitarias de una administración sabe que no es cierto. Entonces estamos en una revisión de todo el PAES, también de cara a la firma del nuevo Pacto de los Alcaldes con objetivo 2030, 40% de reducción de las emisiones y plan de mitigación contra el cambio climático. Hemos implementado el proyecto 50-50 en centros escolares, que supongo que no sé si conocéis. Este es un proyecto que se llevó a cabo en Rubí y que tuvo resultados espectaculares. Es una cosa como muy sencilla, muy de sentido común. Consiste en desarrollar equipos energéticos participativos en los coles, que se dedican a implementar medidas de ahorro, la mayoría de ellas relacionadas con cambios de hábitos. Se consiguen ahorros de hasta un 20%, que claro, la factura de los colegios, esto es mucho dinero, y la mitad de ese ahorro se les da al cole como incentivo, como subvención para lo que quieran. Y la otra mitad se reinvierte en eficiencia energética en los propios coles, generando de esta manera una suerte de círculo virtuoso, aparte de toda la dimensión de educación ambiental que esto tiene en las aulas. Hemos impulsado la red de huertos agroecológicos de Móstoles, que es una red muy compleja, que contempla 8 nodos de huertos distintos, pues desde parcelas individuales a huertos comunitarios, pasando por huertos en los colegios de Móstoles o ahora con un convenio con el IMIDRA, fincas de lanzaderas para el emprendimiento agroecológico joven, que seguramente no va a cerrar el ciclo en Móstoles, sino que digamos es un proceso intermedio que luego tendrá su salida profesional en el Parque Agrario de Fuenlabrada. Tenemos la suerte de que colindante a Móstoles y con tierras de Móstoles está uno de los parques más importantes de nuestro país, parques agrarios más importantes. Bueno, editamos un manual de huertos escolar, hacemos dinámicas de formación con los profesores de los colegios. También hemos desarrollado una estrategia agroecológica municipal, en la cual, pues, con estas cosas de los POSIT tan propias de nuestro tiempo, pues hemos incorporado las sensibilidades y las intenciones del tejido agroecológico de Móstoles. El AgroLab, que os comentaba antes, son estas parcelas más orientadas al emprendimiento joven profesional. Móstoles Composta. Hemos desarrollado programas de compostaje en distintos niveles. Hay compostaje en los colegios, compostaje comunitario de momento en 3 de los 5 distritos, nos quedan 2, pero antes del final de la legislatura estará en todos. Y ahora acabamos de firmar un convenio con el AgroLab, o sea, con el IMIDRA, con el Parque Agrario de Fuenlabrada, para grandes productores, pues tipo comedores de empresa, restaurantes, compostar con productores de comida cercanos. Hemos construido también una planta de poda para el tratamiento de las podas municipales, que es una enorme cantidad de biomasa, y tenemos un convenio para que esta sea usada en los district heating de la propia ciudad, con lo cual tenemos una experiencia interesante de economía circular que aprovecha los restos de poda de nuestros parques para la calefacción de la ciudad. Mañana inauguramos esta maquinita, que es una maquinita SDR en un mercado municipal, que te permite con cada envase que reciclas tener un descuento en el propio mercado, así también fomentamos la compra local. No podemos hacer mucho más que esto porque la competencia de gestión de envases no es nuestra, es de la comunidad, pero nos parecía interesante al menos plantear el debate ciudadano entre el modelo de los SIG y el SDR. Yo creo que es un debate fundamental porque España sigue estando a la cola de Europa en materia de reciclaje. Creo que la administración ya no puede hacer más, y Ecoembes y Ecovide no pueden hacer más campañas y estamos llegando a un tope que seguramente tenga más que ver con el modelo y no con la concienciación. Y nos interesaba al menos que la ciudadanía pudiese experimentar pues, otra manera de reciclar los envases y que se generase pues, cierto debate ciudadano. Hemos cerrado vertederos ilegales en Móstoles, aunque bueno, hay un problema que no hemos podido solucionar y mañana supongo que Eva dará otra perspectiva un poco más crítica que tiene que ver con el estado del Parque Natural del Río Guadarrama vinculado con un asentamiento de población, que es el de las Sabinas, que está en un proceso de realojo un poco complejo, que va para largo, como son todos estos procesos, y seguramente ahí tenemos un foco de vertederos ilegales importante, pero bueno, en cualquier caso se está empezando a actuar en ello.
Ha habido una rehabilitación de la acera bici de la ciudad. Digamos, en movilidad es un poco una de nuestras asignaturas pendientes porque no ha habido grandes avances, aunque bueno, también tengo que decir, no voy a hacer aquí campaña política, pero no es una concejalía que dependa de nosotros. Y hemos hecho un esfuerzo importantísimo en cambiar el modelo de parque de la ciudad. Móstoles tiene muchísimas zonas verdes y tiene unas zonas verdes absolutamente estrafalarias respecto a nuestra realidad ecosistémica, nuestra realidad climática, donde domina la pradera inglesa, que ni siquiera puede ser pisada. Esto tiene unos consumos de agua disparatados. Y hemos invertido pues, casi 1,5 millones de euros en cambios de redes de riego, en construcción de nuevos parques y en una campaña que intenta, porque además las zonas verdes de Móstoles se da un fenómeno que igual pasa en otras ciudades, imagino que sí, que son como espacios, que en Móstoles los técnicos los llaman espacios privados de uso público, son los interbloques, ¿no? Estos sitios que son, en teoría son privados, pero son de tránsito, entonces hay toda una serie de convenios con asociaciones de vecinos súper arbitrarios, que a algunos se les paga el agua, a algunos no, una auténtica locura. Entonces estamos intentando introducir un poco de orden en todo el entramado de nuestras zonas verdes, haciendo avanzar la ciudad hacia un modelo de parque basado en la xerojardinería, en especies de aquí y en el ahorro de agua, ¿no? Y de hecho hemos llegado, en los parques nuevos hemos hecho un cálculo que llegan a ahorrar hasta un 87% de agua. Aquí tenéis una foto de nuestros nuevos parques preciosos de xerojardinería. Y luego toda esta cuestión, para mí fundamental, de la cultura kilómetro cero. Hemos hecho un esfuerzo importantísimo en impulsar el talento local, en desarrollar las escenas artísticas y culturales locales. Móstoles tenía un movimiento legendario de graffiti que desapareció con los gobiernos de la derecha. Estamos impulsando pues, contra una estrategia de muralismo urbano, de música en los parques, de generación de estas redes de talento local. Y por último, y con esto cierro, que es un poco más polémico, pero yo le tengo especial cariño a esta medida, en todo ese horizonte de debate que planteaba antes sobre la cuestión del cambio antropológico que se necesita, inauguramos en el mes de mayo de este año el Amacódromo Popular de Móstoles. Esto fue un proceso que ni siquiera surgió en una iniciativa nuestra, sino que vino de la sociedad civil, que involucró a distintos colectivos de la ciudad, también al Museo de Arte Contemporáneo y a las concejalías de Medio Ambiente y de Cultura, que consistió en tejer hamacas con diversos talleres por la ciudad, que fueron colocadas en un parque céntrico, un amacódromo público, con un cartel, con un texto pues, muy simpático, muy de la FARC, sobre el derecho a la pereza. A la pereza. O sea, sí, claro. Y esto nos parecía clave porque realmente si no logramos ganar la batalla cultural sobre qué es la felicidad, va a ser muy difícil que ante los retos de la transición ecosocial no respondamos como ya estamos respondiendo de modo tenebroso, es decir, con el auge de discursos políticos que argumentan todo su proyecto en el no hay para todos. Porque evidentemente, si estas son las dinámicas de consumo, no hay para todos. España consume recursos, el español medio, quiero decir, no ni Emilio Botín, bueno, está muerto ni la familia Botín, consume recursos como si tuviésemos a nuestra disposición 2 planetas y pico. No, o sea, entonces, si no cambiamos la idea de lo que es la riqueza, pues seguramente el desarrollo político más lógico de nuestras sociedades sean pues esos monstruos fascistas que vemos emerger por todas partes. Entonces, aunque esto es muy tonto, el Amacódromo Popular tuvo un enorme éxito, se nos fue absolutamente de las manos, y sí que me parece importante como una de esas políticas un poco extravagantes, si queréis, pero que pueden introducir parte del debate que nos tenemos que plantear, ¿no? O sea, ¿qué es la vida buena? ¿Vida buena es turismo de larga distancia o es que pueda tener un lugar cómodo, público, en un parque del que disfrutar de un buen libro, echarme una buena siesta? Pues yo creo que parte del debate de la implementación de los ODS y la transición ecosocial también es esto. Y bueno, pues aquí tenía algunas otras líneas de acción relacionadas con el empleo verde y con la educación ambiental de la ciudad. Bueno, algunos proyectos más que no sé si tiene mucho sentido porque bueno, pues son proyectos evidentemente de divulgación, de talleres, de eventos, de charlas, etcétera. Y ya está, este es un poco uno de los lemas que estamos barajando para la campaña, pero seguramente no sé si nos quedaremos con este. Y creo que me ha ajustado a tiempo para que pueda haber un poco de espacio al debate. Muchas gracias.